Muchos años atrás ocurrió esta historia, pero hasta el día de hoy sigue muy latente en mis recuerdos, pues en su momento fue muy mágico para mí. Pienso que si lo hubiera visto a la edad que tengo ahora, lo más probable es que hubiera muerto de miedo. Pero cuando era niña mi mente no tuvo ese temor. La inocencia puede ser satisfactoria cuando en tu mente no existen corrupciones. Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y tengo la certeza de que fue real, pues incluso con esa edad podía diferenciar entre lo real y lo que no lo es. Me considero una persona inteligente, pues desde muy pequeña me di cuenta de que hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero que sin embargo están ahí. Tenía 11 años cuando sucedió, y viví en la colonia Lomas Verdes de la Ciudad de México en casa de mis abuelos. Muy cerca de mi casa había un parque algo grande que tenía unos viejos columpios de madera, junto con una resbaladilla. Era un área verde muy hermosa, y que todos en la colonia respetaban y cuidaban. En este parque había un árbol muy viejo y grande con un tronco muy ancho, unas ramas color marrón oscuro, bastante retorcidas, y unas hojas grandes y de un color verde fuerte. Me encantaba mucho ir a este parque después de la escuela, cuando mis papás trabajaban y mi abuelo me cuidaba, pero me permitía ir al parque siempre y cuando regresara en un par de horas cuanto mucho. Me quedaba a 2 cuadras de mi casa, y en ese entonces no había mucha inseguridad, así que no había ningún problema. Una vez que llegaba al parque, me gustaba ir a este árbol y escalarlo para sentarme en una de sus gruesas ramas, que se inclinaban quedando horizontalmente. En esta rama había atados un par de cuerdas que colgaban hacia abajo, pero que estaban rotas. Por la forma en la que estaban amarradas, supuse que en algún momento hubo ahí un columpio improvisado creado con una tabla de madera y un par de cuerdas, aunque jamás vi ese columpio. Así que en una ocasión le pedí a mi abuelo que me ayudara a hacer un columpio nuevo con otra tabla de madera y usando unas sogas nuevas que lo sostuvieran. Él insistió en que usara los que ya había en el parque a unos cuantos metros del árbol, pero yo insistí, pues no me gustaban los otros columpios, y por alguna razón, estar bajo aquel árbol me daba una seguridad que me parecía inexplicable. Finalmente mi abuelo terminó aceptando y me ayudó a poner el nuevo columpio. Me sentía muy feliz porque casi nadie se columpiaba en él, y me hacía sentir única. Un par de meses después, mi abuelo me dejó ir más tarde de lo habitual, pues todo el día lo había ocupado para estudiar para mis exámenes, y mi recompensa era ir al columpio para sentirme libre un rato. El parque estaba completamente solo, no había nadie más que yo en él, y podía escuchar a los grillos cantar bajo la luz de una hermosa luna llena de octubre. Me gustaba mucho observar las estrellas en una noche como esa, así que trepé hasta lo más alto del árbol, y solo me quedé ahí contemplando el cielo un rato. Después de unos momentos, comencé a escuchar al columpio de abajo balancearse, pero esto no se me hizo extraño porque el viento fácilmente podía estar moviéndolo. Sin embargo, poco a poco este empezó a balancearse con mayor fuerza, y pronto me di cuenta de que estos movimientos no eran generados por el viento. Me quedé observando el columpio sin saber qué hacer. Finalmente decidí bajar y subirme a él para tratar de detectar qué era lo que provocaba dichos movimientos. No obstante, cuando lo hice el columpio no se movió más. Comencé a balancearme un poco, y seguí tratando de razonar lo que recién había ocurrido, cuando de pronto escucho la risa pícara de una niña pequeña que se oía muy de cerca. Volteé para todos lados buscando a la niña que había escuchado, pero no veía a nadie. Así que pregunté al aire: ¿quién anda ahí? ¿Quién es? Nadie respondió. Seguí columpiándome tratando de escuchar más atentamente, pues llegué a pensar que quizás había imaginado aquella risa entre dientes. De repente empecé a sentir cómo el columpio se movía por sí solo, pues aunque yo no lo impulsara, este comenzó a subir más y más. Me agarré de las cuerdas tan fuerte como pude y no pude evitar soltar un grito. Mientras me balanceaba nuevamente, escuché aquella risa de nuevo. Esta vez era muy clara, aunque no podía determinar de dónde provenía,
pero sin lugar a duda era cercano. Traté de usar mi peso para detener el columpio, pero todo fue en vano. Esto duró solo unos cuantos segundos, pero me dio mucha impotencia saber que no tenía el control del columpio. Cuando por fin paró, me bajé rápidamente de él y giré nuevamente a todos lados buscando al responsable. No sentía miedo, pero sí molestia de que la niña que reía no se presentara ante mí. Así que nuevamente grité al aire: «Niña, ven, muéstrate. Anda, ven, no te voy a hacer daño. Podemos ser amigas si tú quieres. Yo no tengo amigas, y podría ser la primera». Un silencio abrupto reinó en todo el parque. Incluso recuerdo que dejé de escuchar a los grillos cantar. Ni siquiera el viento podía escucharse ahora. En ese instante escuché cómo se movían las ramas del árbol en la parte de arriba, y cuando volteé a ver qué lo provocaba, vi la silueta de una niña que yacía sentada en la rama más alta del árbol. No podía distinguirla bien, pues las sombras la ocultaban en gran medida, así que decidí subir con ella. Trepé el árbol lo más rápidamente que pude, y cuando llegué hasta arriba ya no había nadie ahí. Nuevamente me enojé porque pensé que la niña estaba jugando conmigo, y se estaba ocultando de mí. La frustración hizo que me dieran ganas de llorar y no pude evitar hacerlo. Entonces algo muy extraño ocurrió. Sentí como alguien me susurraba en la nuca palabras que en un principio me fueron intangibles, pero que después pude comprender mejor. Aquel ente estaba repitiendo la palabra amiga. Por un momento me sentí muy contenta de que aquella niña quisiera verdaderamente ser mi amiga, pero por desgracia la magia acabó pronto, pues en ese momento llegó mi abuelo llamándome por mi nombre una y otra vez. Se escuchaba muy alterado, así que bajé del árbol y fui en su búsqueda. Cuando lo encontré me preguntó por qué había tardado tanto, y realmente no tuve una respuesta, pues tras todo lo sucedido, no me había percatado del tiempo que había transcurrido, y al parecer había sido mucho más de lo que imaginé. Eran ya casi las 10 de la noche. Me fui a mi casa a dormir, pero en mi cabeza no podía dejar de pensar en aquella niña del árbol, que seguramente me estaría esperando al día siguiente. Así pues decidí volver a ir a la misma hora al día siguiente. Sin embargo, por más que traté de llamarla, esta ya no hizo manifestación de su presencia. Fui por varios días con la esperanza de que volviera a aparecer, pero no fue así. Jamás volví a ver o escuchar a la niña a pesar de que fui en varias ocasiones. No obstante, unos años más tarde, conocí a unas vecinas que se hicieron mis amigas, y diariamente íbamos a jugar al parque. Fue entonces que una de ellas me contó que al igual que yo, ella había escuchado una vez a la niña del árbol, y su hermana contó que en otra ocasión, ella también la vio. No podía ser coincidencia que todas la hayamos visto y escuchado en el mismo lugar. Tiempo después conocí a otros vecinos que se hicieron amigos de mis padres. Eran una pareja de edad avanzada que eran muy amables, y nos contaron que ellos llevaban viviendo en esa colonia por más de 50 años. Así que decidí preguntarles si alguna vez habían escuchado o visto a una niña en el árbol del parque, y su respuesta me sorprendió mucho, pues explicaba en gran medida todo. Resulta ser que mucho tiempo atrás, un padre y una madre que vivían en el vecindario estaban por divorciarse. Discutían a diario. Tenían una hija pequeña de solo 8 años de edad, y ella, tratando de escapar a la situación de su casa, se iba al parque para no escuchar a sus padres discutir. Gustaba de trepar al árbol hasta la rama más alta, y ahí fue donde un día ocurrió la tragedia. La niña había salido corriendo de su casa llorando, después de ver a su papá agrediendo a su mamá, y estaba especialmente alterada. Así que cuando se subió al árbol, tropezó y cayó de él rompiéndose el cuello. La niña falleció en aquel instante. Toda esta historia le dio cierto sentido a lo que me sucedió, y pronto me di cuenta de que no había sido la única en vivir algo como eso. Muchas niñas y niños que diariamente iban a jugar a ese parque habían atestiguado y vivido cosas muy similares a mi caso. Como ya lo dije, hasta el día de hoy el recuerdo está muy latente en mí, y me hizo preguntarme muchas veces si aquella niña
sabría que ya no es de este mundo. Quizás después de todo, solo estaría buscando amigas y amigos con quien jugar. Las experiencias paranormales son muchas veces descritas como algo aterrador y no se equivocan. Sin embargo, la mayoría de la gente espera ver un fantasma o observar cómo algo levita por sí mismo. Pero yo pienso que la incertidumbre y el suspenso sin alivio es mucho más terrorífico que ver algún ente. Por lo menos de esta forma sabes a qué te enfrentas. En mi caso no fue así. La experiencia que les contaré me dejó marcada y por mucho tiempo. La recordé como lo más terrorífico de mi vida. Aconteció hace muchos años cuando yo tenía tan solo 17. En aquel tiempo yo iba constantemente a la casa de mi papá a visitarlo. Él vivía en un pueblo donde no había más de 300 habitantes en el estado de Chiapas. Aún así, mi padre vivía en un rancho a las afueras de dicho pueblo, más o menos a 10 minutos de distancia. Las leyendas y mitos de carácter paranormal son comunes en aquel pueblo, y muchas personas dicen haber visto toda clase de criaturas en sus lindes y fronteras, desde duendes y hadas hasta brujas y nahuales. Yo, a pesar de creer en todas estas historias, jamás fui testigo de una hasta ese punto. Siempre que iba a visitar a mi papá, rogaba porque no me tocara vivir nada de índole paranormal. La casa de mi padre carecía de luz eléctrica, y por ello le tenía un especial temor a todo su rancho, ya que llegada la noche, era casi imposible vislumbrar algo en el exterior. Aparte de esto, la neblina densa era algo muy frecuente en aquella región, y eso no hacía más que empeorar las cosas. En todas las ocasiones que visité a mi papá, dormí en una habitación de la planta alta que tenía el techo de lámina, y esto hacía que escuchar los ruidos de la noche, los ruidos de insectos y los aullidos de los perros a lo lejos fuera algo muy sencillo. Por ello, una vez entrada la noche, intentaba no pararme en ningún lado. Incluso evitaba ir al baño pasadas las 8 de la noche. Mi papá me contó que mucha gente afirmaba ver al mismísimo diablo deambular por aquella zona, y provocaba que la mayor parte del tiempo me la pasara vigilando por todos lados, implorando no ver nada ni a nadie. Sin embargo, una de esas noches en las que fui de visita, me preparaba para dormir. Mi padre me dio las buenas noches y se fue a su habitación, que está en la planta baja de la casa. Intenté conciliar el sueño, pero de pronto me di cuenta de que ese día en especial hacía un frío como ningún otro. Me cobijé con 2 cobertores y calenté mis piernas abrazándolas. Aún así el frío era demasiado. Estuve a punto de pararme para buscar algo más con qué calentarme, pero justo en ese instante comencé a escuchar un tintineo que iba incrementando de intensidad a cada momento. Era un objeto de metal que golpeaba una superficie rocosa estruendosamente. No sabía qué provocaba aquel ruido y traté de darle una explicación. Llegué a la conclusión de que se trataba de la cubeta colgada que usábamos para sacar agua del pozo de roca que había en el patio. Pero aquello era sumamente extraño, ya que dicha cubeta era bastante pesada, y por los golpes que ahora se escuchaban, parecía que alguien la azotaba furiosamente contra la roca. Había algo en el ambiente que me daba una mala sensación, como cuando sientes que alguien o algo te ve. Para este punto ya me encontraba bastante asustada, e intenté pensar en que quizás solo se trataba del viento que en esa noche soplaba bruscamente. Razoné que todo estaba en mi cabeza. La cubeta seguía azotándose cada vez más constante. No podía creer que mi padre no se levantara a ver qué pasaba con semejante ruido. Me asomé por la ventana para ver si lograba divisar algo, pero la niebla y la oscuridad no me lo permitían. De pronto otro sonido se unió al ya mencionado. Esta vez se trataba de algo que corría. Pisadas muy rápidas parecidas a las de un